Que mi computador se pone un poquito lento. Ya después de un año de pandemia se colapsó un poquito. Pero vamos a recargarlo nuevamente. Estas cosas pasan, ¿verdad? Así que hay que tener un poquito de paciencia. Habíamos estado justamente un poco antes probando de que corriera bien la presentación. Voy a también apagar yo mi cámara para que no tengamos problemas y a esperar ahí, Pauli. Y ténganme un poquito de paciencia y ya le damos. Solamente quiero que mi compu se refresque un poco. Ya, vamos a ver entonces ahora. Nuevamente aquí compartir. ¿Ah? Compartir pantalla. Creo que ya la están viendo. El computador se pone, ahí tengo que dejarlo un poco trabajar para que me permita, de hecho no me permite todavía aplicar el modo presentación. Pero ya... Al menos lo ven, yo sé que lo ven. Al menos se ve, exacto. Eso es lo importante. Yo voy a... Mira, viste, si no quiere dejarme hacer el modo presentación. ¿Qué es lo que nos pasó delante, verdad? Vamos ahí. Como les comentaba al inicio, la idea de esta presentación es justamente entregarles las herramientas necesarias para que puedan implementar en sus centros educativos un plan de gestión. La vamos a enviar vamos a compartirla con nuestro colega de Santiago, con Juan Carlos, que nos está apoyando con la conexión para que él nos pueda ayudar desde Santiago. Ya, pero si logran ver bien la presentación, creo que podríamos quizás iniciar de alguna forma. Se ven las imágenes, sí. Ya. Para poder, pero sabes que mi computadora está súper, ya, pero ahí se ve un poco más, ya. Bueno, como Anita lo mencionó, mi nombre es Paulina Guzmán, soy parte del Departamento de Economía Circular y Residuos de la Seremía de Medio Ambiente. Y como ella me solicitó fue poder entregarles información que ya se encuentra a través del manual para la gestión ambiental de establecimientos educacionales, a modo introductorio, para introducirlos un poco más en esta temática, que sea más fácil quizás de digerir esa información que tienen a través de este manual y que fuese un poco más dinámica la entrega de esta información. ¿Ya? Entonces, para comenzar, y primero que todo, la idea es poder hacerles un poco de contexto de por qué obviamente es necesario tener una buena gestión de residuos, no tan solo una gestión de residuos quizás en nuestras casas, sino que también como establecimientos educacionales, ¿ya? Y eso está dado porque año a año nosotros estamos aumentando la generación de residuos, porque obviamente existe un aumento de la población que produce un mayor consumo sobre bienes y servicios de distinto tipo, y con esto obviamente se van generando mayores desechos, ¿ya? Vamos eliminando muchas más cosas de las que nosotros mismos consumimos. Pero además de eso, que está íntimamente relacionado es el aumento de gases de efecto invernadero que se producen a raíz de la descomposición de estos mismos residuos, y que del sector de residuos a nivel nacional corresponden a un 5,2% de estas emisiones. Y además de eso, nosotros no solo
y ahí estamos solamente considerando lo que es los residuos emitidos por la descomposición de ellos, y no estamos considerando todo lo que es la generación de gases de efecto invernadero por la fabricación de todos estos bienes y servicios que nosotros consumimos, ¿ya? Esa parte nosotros todavía no la tenemos internalizada como aporte de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, la sumatoria de todos esos gases es bastante amplia en este sentido. Pero retomando obviamente lo que ha ido en aumento, ¿no? y de lo que se ha reportado, se ha podido ver que desde el año 2009, que se reportó 6,5 millones de toneladas de residuos, lo que correspondía aproximadamente a una producción de 1,05 kilogramos de residuos por persona diariamente. Y ya para el año 2018 esto aumentó a 7,5 millones de toneladas, correspondiendo a una producción de 1,22 kilogramos por persona al día. Y esto es a pesar de que han ido aumentando tasas de reciclaje a nivel nacional, principalmente desde el área industrial, pero en el área domiciliaria las tasas de valorización siguen siendo muy, muy bajas. De hecho, la tasa reportada por los municipios de valorización alcanza para el 2018 recién 1,2% de esas 7,5 millones de toneladas. Por lo tanto, aún queda mucho, mucho por hacer en ese ámbito, ¿ya? ¿Y por qué, obviamente, poder realizar esta capacitación a los establecimientos educacionales? Obviamente, además de las razones que ya les mencioné en la lámina anterior, que podría decirse que son los fundamentos más técnicos de por qué hacer esta capacitación, es porque el rol que juegan los establecimientos educacionales es súper relevante a la hora de la formación de hábitos, de influir en los valores y de influir también en las actitudes que tienen tanto los estudiantes como la comunidad educativa en su entorno, ¿ya? Y también porque dentro de la misma comunidad educativa todos se pueden transformar en agentes multiplicadores en sus hogares, ¿ya? Y eso obviamente que maxifica el resultado y la llegada de este tipo de iniciativas. El principal principio que desde el Ministerio de Medio Ambiente se quiere instaurar en términos de residuos es poder establecer una jerarquía de residuos donde nosotros pongamos el énfasis y pongamos el foco en acciones de prevención de generación de residuos, que es una etapa previa al consumo mismo de un servicio, de un producto o servicio. Creo que alguien tiene por ahí el micrófono encendido. Como les decía, entonces, poder poner el énfasis en esta prevención, que es una etapa previa a la generación misma de un residuo. Si no es posible, por supuesto, evitar la generación de un residuo, poder orientar acciones para reutilizar este material con algún otro uso que no sea útil en algún otro tipo de situación. Y a su vez, en el caso de que no sea posible la reutilización, aplicar obviamente la gestión de este material para que pueda ser incorporado en un reciclaje o, en el caso de los orgánicos, en compostaje. Existe otra etapa más antes de la eliminación, que sería la valorización, o sea, poder ocupar el potencial energético que tienen estos residuos para la producción de energía, ¿ya? Pero obviamente eso no está en los alcances nuestros, y la idea es obviamente al final poder tener la menor cantidad de residuos que se vayan a eliminación o sean desechados, ¿ya? Esa es la premisa que se trata de impulsar bajo estas ideas, y la idea es que el programa que ustedes quisiesen incorporar dentro del establecimiento pueda atender precisamente esta jerarquía, donde de manera, ojalá, prioritaria las acciones que se tomen sean para
para poder reducir la generación de residuos, ¿ya? Y ahora ya entrando más en el área chica, en el área chica de lo que les presenta este manual, que tiene obviamente una metodología propuesta para que ustedes puedan implementar un programa en los establecimientos. Consta de principalmente 3 etapas, donde la primera es el levantamiento de información a través de un diagnóstico que nos va a permitir precisamente sacar una foto instantánea del momento de lo que nosotros estamos haciendo hoy día con los residuos dentro del establecimiento, para luego poder pasar obviamente ya a la etapa de planificación y diseño de nuestro programa, de acuerdo obviamente a las condiciones actuales que nosotros tenemos como establecimiento, y posteriormente pasar ya a una etapa de seguimiento y control que nos permita obviamente corregir ciertos elementos o nos permita mejorar a través de la retroalimentación del seguimiento que vamos llevando de nuestro programa ya puesto en marcha, ¿ya? Entonces, para iniciar de manera un poco más específica, la etapa de diagnóstico, aquí vamos a tener que tratar de que sea a través de esto. A ver si ahí lo ven bien, para que se vea bien con el... Ya, la etapa de se está viendo. Sí, la etapa de diagnóstico va a contar de tres etapas, subetapas, ¿ya? La primera de ellas corresponde a la caracterización de residuos. La caracterización de residuos nos va a permitir a nosotros poder determinar las cantidades que estamos generando, los tipos de residuos que estamos también sacando desde nuestro establecimiento, dónde los estamos generando, para poder precisamente tener esta foto instantánea que les mencionaba, ¿cierto? Y ahí en el manual que ustedes tienen, ahí se les propone una serie de etapas, que es primero sectorizar, identificar los sectores donde ustedes están generando residuos. No es lo mismo los residuos que ustedes van a generar dentro de un casino, por ejemplo, a lo que van a generar dentro de oficinas administrativas o en las mismas aulas del establecimiento, ¿ya? Por eso es necesario sectorizarlo. Y luego poder definir, al menos elegir 3 días, como mínimo 3 días, de un funcionamiento normal, porque ahora en pandemia obviamente no están yendo todos los funcionarios o no están yendo todos los alumnos. Es necesario ojalá tener un funcionamiento normal para poder determinar obviamente las cantidades reales que se generan dentro del establecimiento, ¿ya? Entonces, elegir 3 días de funcionamiento normal como mínimo, para luego recolectar los residuos de todos estos sectores identificados, hacer la separación de estos residuos para identificar los tipos de residuos que se generan en cada uno de estos sectores, pesarlos, poder determinar, dividir obviamente este peso en los 3 días para determinar o estimar en realidad una producción diaria de residuos, para luego obviamente poder estimar una producción mensual de cada uno de los tipos de residuos en cada una de las áreas que fueron identificadas, ¿ya? Consideraciones relevantes que se tienen que tener a la hora de hacer la caracterización es precisamente designar los responsables que se van a hacer cargo, o quizás alguna asignatura que se va a hacer cargo de realizar esta caracterización, los niveles educativos donde se va a aplicar, ese tipo de cosas es necesario determinarlas previamente a la hora de hacer el diagnóstico, ¿ya? Muy importante es poder integrar a la comunidad educativa, informar ya sea a los padres y apoderados de que se está haciendo este tipo de levantamiento de información con miras hacia la implementación de un programa, ya que eso obviamente va a propiciar a que tengamos mayor éxito, ¿cierto? Un buen resultado. Otra cosa muy importante de considerar es considerar al personal de aseo. Ellos tienen una información que nosotros desconocemos porque ellos están en contacto constante con los residuos que nosotros vamos generando. Ellos pueden ser un aporte clave a la hora de poder levantar esta información, así que es muy importante, ojalá poder incorporarlos dentro de este diagnóstico. Y por último,
realizar obviamente las actividades con las medidas de seguridad correspondientes porque van a tener que manipular residuos, ya sea con guantes, mascarilla u otros. Y por último, ya podrían tener con ese levantamiento, resumir toda esta información en algún tipo de planilla, con los tipos de residuos, los lugares donde se originan, y ahí ir poniendo obviamente las cantidades de cada uno de ellos, ¿ya? Para tener los totales. La segunda etapa del diagnóstico ya intenta obviamente poder establecer qué es lo que nosotros estamos haciendo hoy día para manejar los residuos, ¿ya? Con eso nosotros vamos a poder determinar flujos ya sea internos del residuo como flujos externos, ¿ya? Primero, la idea de poder determinar estos flujos es saber desde dónde se originan, dónde nosotros los acopiamos, cuántos son los retiros que nosotros estamos haciendo semanales, dónde los entregamos, dónde los resguardamos también. Toda esa información que podamos levantar es importante de tener en consideración. Saber quiénes son los que están a cargo de hacer ese tipo de trabajos también es importante. Y en el caso de que existiesen ya iniciativas de separación de residuos, poder también levantar qué tipo de residuos son los que ya se están separando, porque esos residuos van a tener un flujo totalmente distinto al residuo que se está eliminando, ¿ya? Y del mismo modo poder determinar y saber qué es lo que pasa una vez que sale del establecimiento con ese residuo. En el caso que no se esté generando ningún tipo de iniciativa de separación, posiblemente esos residuos son retirados por un camión municipal, o quizás ustedes están pagando por algún tipo de residuo de manera privada, o quizás no les hacen un retiro a la puerta, sino que ustedes tienen que manipularlos para llevarlos a algún contenedor cercano. Ese tipo de información es necesaria también levantarla. Y la tercera fase del diagnóstico tiene que ver y está en relación con medidas de prevención o reciclaje que nosotros ya estemos realizando en el establecimiento, ¿ya? Y la idea de esta fase es que nosotros podamos responder a esa pregunta que aparece ahí en la lámina, que es, ¿qué estamos haciendo hoy para prevenir la generación de residuos y gestionar lo que ya estamos generando, ¿ya? Y en ese caso es posible quizás implementarlo a través de encuestas, a través de algún taller, de alguna asamblea que ustedes pudiesen realizar, donde se hagan las preguntas si es que estamos o no abordando la prevención de generación de residuos en el establecimiento, si es que se generan algún tipo de nivel educativo, si es que existe alguna difusión o no, o si es que o cuáles serían las mejores formas de poder llegar con esta información a los estudiantes o a los apoderados en el caso de no tener ningún tipo de medida de prevención ya implementada. Asimismo, con el reciclaje. Es posible que en algunos casos se esté implementando alguna iniciativa de reciclaje en algún nivel educativo, o puede ser que no exista ninguna al día de hoy, pero también levantar esa información es importante. Saber si tenemos estadísticas, en el caso de que si existe una iniciativa de separación de residuos, si tenemos estadísticas de ello, va a ser información relevante que nosotros vamos a tener que utilizar para después planificar un programa de manejo de residuos. Del mismo modo, también es necesario que levantemos información de nuestro entorno, ¿ya? En términos de reciclaje. Saber si existen iniciativas que ya estén andando alrededor de nuestro establecimiento, ya sea de compostaje o de separación de algunos materiales, que nos puedan servir a nosotros de aliados estratégicos también, ¿ya? Es importante tener esa información, saber cuántas hay, quiénes las operan, o si existen algún tipo de transporte, o si no existe también, ¿ya? Eso es importante que lo tengamos a la vista cuando ya queramos empezar a planificar. Entonces, una vez levantada nuestra información, y ahora se me volvió a pegar la cosa esta,
A ver. No, no me avanza. Es que esto sumado además a que ya son 94 personas las que te estamos escuchando, Pauli. Está muy interesante todo lo que nos estás presentando. Sabes que mientras tanto quería aclararles que me estaban consultando dónde pueden conseguir información al respecto, y nosotros tenemos nuestra ecobiblioteca que está alojada en la página del Ministerio del Medio Ambiente, www.mma.gov.cl. Ahí se pueden dirigir al área de educación ambiental, y en educación ambiental está la ecobiblioteca, y ahí van a encontrar el manual para la gestión ambiental en establecimientos educacionales, donde van a poder encontrar información relacionada al tema de residuos, como que está presentando la Pauli, y además en energía, en eficiencia hídrica y gestión de la producción vegetal. Por ahí. Juan Carlos, además desde Santiago, que nos apoya, nuestro colega, para el tema de la plataforma Zoom, nos recuerda que podemos llegar solo hasta 100 participantes, entonces eso puede ser también que nos esté, como ya llevamos 94, Pauli, que nos esté jugando un poco en contra. Compartir para tratar de volver a hacer el mismo procedimiento anterior y que se refresque un poco mi computador. Pero sí, Vanessa, yo creo que... Mientras tanto, igual les voy a ir resumiendo un poco la etapa del diagnóstico, ¿ya? Hablamos que el diagnóstico es una etapa que tiene 3 subfases. Primero, la caracterización de nuestros residuos, ¿cierto? Saber cuánto estamos generando, qué tipos estamos generando, es importante saber. Luego, la etapa de cuál es el manejo actual que nosotros hoy día estamos llevando a cabo de nuestros residuos, ¿cierto? Y por último, la tercera etapa, que es la de si es que existen o no hábitos de prevención de generación de residuos o de reciclaje en nuestro establecimiento. Y aquí voy con, vamos a ver, ya debería poder compartir nuevamente. Oye, te comparto yo la... Si puedes, ahí, porque ahí sí, se me quedó pegado también, no me deja poner... Deja de compartir. Sí, voy a dejar de compartir. Ya. Entonces ahora le pongo mi camarita, ¿ah? Amiga. Sí, porque están preguntando por qué no te ves. Estamos teniendo un problema, tenemos un problema de conexión, y además tampoco se veía la Pauli, pero ahí está en gloria y majestad. Y ahí viene la imagen de Juan Carlos de Santiago. Sí. Dale nomás. Como presentación, y quedamos, no me acuerdo, en la de planificación. Ya habíamos terminado lo que era el diagnóstico, con sus 3 etapas: caracterización de residuos, ¿cierto? Manejo actual, y si existían o no iniciativas de prevención y reciclaje dentro del establecimiento, ¿cierto? Levantar toda esta información que es necesaria para recién nosotros poder planificar y diseñar un programa de manejo de residuos dentro de nuestro establecimiento. Indícame cuál es la lámina. Creo que es la 10. Más adelante. Va a decir, más, ahí están. Todo está con animación. Está todo. Diagnóstico, caracterización de residuos, ¿cierto? Donde teníamos que separar, pesar, y poder tener un resumen. Nuestro manejo actual, ¿cierto? Saber qué estamos haciendo, cuánto se retira, y si tenemos o no prevención y reciclaje dentro del establecimiento. Siguiente. Ahí, por favor. Ahí no sé quién está rayando la pantalla. Ahí, por favor, déjamela ahí. Yo te estoy pasando la pantalla. Entonces, bueno, luego del diagnóstico ya realizado, por supuesto, tenemos la información necesaria para poder empezar a planificar
nuestro programa o plan de gestión de residuos en el establecimiento. Primero, de ahí se desprenden 4 subetapas, y lo primero que tenemos que hacer es hacer la elección de los residuos que nosotros queremos gestionar. No necesariamente los tenemos que gestionar todos de una vez, podemos obviamente, no necesariamente va a coincidir con quizás el residuo más voluminoso, sino que va a ser, vamos a hacer la elección del residuo que efectivamente nosotros tenemos la capacidad de gestionar, ya sea porque identificamos una buena alianza estratégica que teníamos cercana, o porque el municipio tenía algún tipo de campaña que está recolectando algún tipo de material en particular. Esa información que ya teníamos previamente nos va a ayudar, obviamente, a poder elegir con mayor precisión el residuo que nosotros vamos a querer gestionar, ¿ya? O quizás vamos a elegir los residuos orgánicos que están generados dentro de algún casino o cocina del establecimiento, y los podemos nosotros mismos autogestionarlos dentro del establecimiento. Eso también es una opción. Entonces, luego de tener la elección del residuo que vamos a querer gestionar, dadas las condiciones que nos dio el diagnóstico realizado, tenemos que revisar los aspectos de la separación que vamos a hacer de ese residuo, ¿ya? Cómo va a ser la distribución de los contenedores que vamos a tener para el responsable que va a estar a cargo de hacerlo, la difusión o cómo vamos a llegar a las personas para que realmente ese residuo sea separado. Es necesario tenerlas en consideración para que tengamos obviamente el residuo que queremos de manera separada, desde el origen, ¿ya? Luego de la separación, ya tenemos obviamente que pensar cuál es el elemento que vamos a ocupar, el equipo que vamos a ocupar para hacer esta separación de residuos, que sea el más óptimo, que no sea muy grande, que nos permita una manipulación adecuada y no dificultosa de este residuo que queremos que sea separado, ¿cierto? ¿Cuántos vamos a poner? Si es que vamos a poner quizás algún tipo de bodega o de contenedor más grande donde nosotros queramos acopiarlo transitoriamente para consolidar más volumen de este mismo. Todo ese tipo de consideraciones las tenemos que ver en la etapa ya del equipamiento que vamos a utilizar, ¿ya? Y por último, determinar los flujos, ya sea por la frecuencia de los retiros que vamos a hacer desde el lugar de separación del residuo, a dónde lo vamos a llevar, ¿cierto? Si va a tener algún tipo de acopio transitorio dentro del establecimiento o fuera del establecimiento, y después, obviamente, quizás un flujo fuera de las puertas del establecimiento, ¿quién se lo va a llevar? ¿Ya? Y cada cuánto se lo va a llevar también, ¿ya? Entonces puede haber un flujo interno que va a tener ese residuo y un flujo externo, como les mencionaba, ¿ya? Esos 4 elementos son los que tenemos que considerar cuando ya vayamos a hacer la planificación de nuestro programa o plan de residuos. La siguiente, por favor. Y ahí, como ven, también pueden resumir esta información. En el caso, pueden poner, incluso agregar también algún tipo de información que sea relevante para ustedes, por ejemplo, quizás el responsable interno que va a ser, quién va a hacer los retiros de los contenedores más pequeños. En el caso del papel, por ejemplo, puede que ustedes determinaron que en las aulas se generan, no sé, de papeles, unos 500 gramos, por así decirlo, diariamente, ¿cierto? Entonces el retiro lo van a hacer de manera diaria, pero lo van a llevar hasta el lugar de acopio transitorio, donde van a considerar los volúmenes, que se va a retirar después cada una semana. Va a venir el externo a sacar ese tipo de residuos. Entonces, y ustedes pueden poner ahí obviamente las cantidades, las condiciones en las que tiene que ir ese tipo de material, la frecuencia de los retiros que va a tener, el responsable y el tipo de acuerdo al cual están suscritos para el manejo de ese residuo, ¿ya? Y eso lo pueden obviamente resumir en algún tipo de planilla. La siguiente.
Consideraciones muy importantes dentro de la planificación y del diseño es precisamente que el proceso sea participativo, que involucremos obviamente en esto a la comunidad educativa, porque eso obviamente nos va a aumentar las probabilidades de que tengamos mejores resultados y de que nuestro programa, una vez que lo pongamos en marcha, tenga mayor éxito, ¿ya? Que ellos se sientan más empoderados, obviamente, más responsables con lo que se está haciendo, y por eso obviamente es necesario que hagamos partícipe a todas las entidades que nosotros definamos dentro de nuestro plan. Acordémonos que el plan obviamente puede ser que ustedes lo planifiquen para que comience en un cierto nivel educativo inicialmente, o quizás ya que lo involucre a todo el establecimiento. Eso lo van decidiendo ustedes de acuerdo obviamente a la información que hayan recopilado del diagnóstico, ¿ya? Ser bastante estratégicos obviamente, pensando en las realidades que ustedes tienen como establecimiento, pensando obviamente en la cantidad de contenedores que pueden manejar, la cantidad de recursos humanos que tienen disponible. Todo ese tipo de cosas tienen que engranarse bastante bien para tener mayor éxito dentro de la implementación del plan, ¿ya? Por supuesto, quizás plantearse un plan piloto que pueda ser manejado de manera adecuada por ustedes, que no les signifiquen un esfuerzo de sobremanera, para que de verdad lo puedan abordar bien, y de ahí irlo escalando con mayor cantidad de tipos de residuos o con mayor cantidad de niveles de educativos que se vayan sumando, ¿ya? Establecer alianzas y la identificación que puedan hacer de alianzas estratégicas en el entorno es bastante relevante, porque en muchos casos facilita que ustedes puedan implementar iniciativas, ¿ya? A veces uno tiene la intención de poder hacerlo y de manera interna tienes todas las posibilidades, pero después de las puertas de tu establecimiento te encuentras con barreras, porque no tienes quien te lo retire, porque eso significa un costo monetario que no tienes. Entonces, identificar esas alianzas estratégicas y después establecerlas es muy importante para el éxito, obviamente, del plan. Y, por supuesto, evaluar costos. No tan solo los costos monetarios que te pueda significar este plan, porque, claro, quizás si no cuentas con un retiro, vas a tener que quizás costearlo. Si tienes las posibilidades como establecimiento de hacerlo, genial. En muchos casos no se tiene, pero también están los costos que son de tiempo, de disposición, de recurso humano para llevar adelante el programa que ustedes se hayan planteado, ¿ya? Y eso es necesario considerarlo dentro de la planificación que ustedes tengan. La siguiente, por favor. Y por último, como tercera etapa, tenemos el seguimiento y el control, ¿ya? Que sí o sí es necesario realizarlo, ¿ya? En este caso, el monitoreo va a estar dado para que ustedes vayan haciendo un seguimiento constante, periódico, de lo que está sucediendo con el plan que pusieron en marcha, precisamente para ir corrigiendo algunas desviaciones, por así decirlo, o algunos resultados que no se están viendo bien en el momento, ¿ya? Es algo establecido en un periodo más corto de tiempo. Les voy a dar un ejemplo, no sé. Decidimos empezar a separar el papel, pusimos un contenedor, ¿cierto?, en un lugar estratégico según lo que nosotros pensamos, pero al revisarlo a los 3 días o una vez a la semana, vemos que este contenedor no se llena. Entonces quizás obviamente ese monitoreo nos va a permitir, ¿saben qué? Este contenedor pongámoslo en tal lado, porque en este otro lado siempre quedamos cortos con el contenedor. Entonces así uno va corrigiendo algunas cosas en el momento más inmediato del mismo plan cuando uno lo está implementando, ¿ya? Y en el caso de la evaluación, ya es poder hacer una
una valoración del desempeño del plan en sí, por lo tanto obviamente tiene que ser después de un periodo de tiempo un poco más largo, 3, 6 meses, que nos permita obviamente retroalimentar nuestro programa, ver si es que es necesario aplicarle mejoras ya, si es que ya lo manejamos al callo, por así decirlo, que lo podemos abordar y que quizás podemos ya implementar otros elementos, o quizás si lo implementamos solamente en un nivel educativo, poder escalarlo a los demás niveles educativos y así sucesivamente, ¿ya? Y ahí terminamos obviamente la secuencia de poder implementar un programa de manejo de residuos. Importante, por supuesto, tener el diagnóstico, toda esa foto actual de lo que tenemos y las posibilidades que se podrían dar, la planificación de acuerdo a nuestras opciones y nuestra realidad, y poder obviamente generar esa evaluación y retroalimentación que nos permita ir mejorando la aplicación de este programa o plan dentro del establecimiento. Y eso es, por mi parte, la presentación, y que es obviamente para introducirlos a que puedan obviamente hacer este trabajo que obviamente requiere de tiempo, de responsables, de dedicación de parte del establecimiento, y que pase obviamente por una decisión y convicción de ustedes para poder implementar. Eso, Anita. Queríamos ver si hay algunas consultas, preguntas. Recordarles también de que la finalidad de esta presentación que está haciendo la Pauli, que hizo Paulina, es justamente apoyarlos en este proceso que están viviendo muchos de ustedes en la revalidación o en la certificación por primera vez de sus establecimientos educacionales. Material pueden acceder, nosotros contamos con él en mma.gov.cl, educación ambiental, y en educación ambiental tenemos alojado nuestra ecobiblioteca, y en la ecobiblioteca pueden encontrar ayuda, pueden encontrar apoyo de este manual para la gestión ambiental en establecimientos educacionales, que justamente aborda también este plan de gestión de residuos, pero también que está relacionado a otros temas como energía o eficiencia hídrica. Contarles también, aprovechando mientras piensan algunas preguntas, porque yo creo que tal vez las están pensando o las van a hacer ahora, o tal vez quedó todo súper claro y pueden además echarle un vistazo a este manual que les cuento yo que tenemos en nuestra página del Ministerio, que el próximo 17 de junio vamos a realizar otra charla, y esta vez va a estar dirigida al tema de eficiencia hídrica y cómo pueden hacer un plan también de gestión dentro del establecimiento, pero relacionado con el agua, que también está bien interesante y que está asociado además con el trabajo de la certificación ambiental. Pero certificados o no, estamos con muchas ganas, ¿verdad, Paulina?, con el interés de que los establecimientos educacionales absorban estas ideas y las puedan implementar en sus establecimientos educacionales y comiencen a incorporar con mayor fortaleza la dimensión ambiental, o robustezcan lo que ya están haciendo, que es lo importante. Exacto. Otra cosa importante a recalcar es que al menos, y me voy a referir solamente a mi área de residuos, el hecho de que ustedes puedan implementar un programa también puede ser utilizado como una herramienta educativa. El proceso en sí podría ser incorporado como un componente dentro de la educación. Ya sea, bueno, el compostaje está claro que es una herramienta porque los niños tocan, ven, prueban, etcétera, etcétera. Pero también la gestión de los otros residuos también puede ser, obviamente, una herramienta para ustedes de educación dentro de ello. Pauli, ¿sabes que nos están preguntando algo? Yo creo que sí, nos puedes ayudar mucho en eso. Si hay información sobre empresas de reciclaje u otro en cada comuna. Incluso empresas, pero también ahora los distintos puntos que se están instalando también tanto con Elige Vidrio como Sí. de residuos, ¿verdad? Empresas no hay tantas. Empresas, yo diría que gestores de residuos en sí que reciben residuos son solamente 2 a nivel regional. Sin embargo, una de ellas tiene bastante relación con las comunidades, con algunos municipios también.
sobre todo los del sur de la región. Estamos hablando de Fecunda Patagonia. Fecunda Patagonia, yo sé que tiene acciones en Tranquilo, en Murta, en Cochrane, también tiene en Ibáñez, pero ellos están albergados, como su casa matriz, por así decirlo, está en Coyhaique, ¿ya? Pero ellos sí tienen viajes y tienen coordinaciones con algunas comunidades, con algunas localidades de la región. Y a nivel municipal también existen iniciativas, algunos puntos, por ejemplo, en el caso de O'Higgins tiene puntos de separación de residuos en cada una de las esquinas prácticamente. Tienen recolección segregada incluso de las viviendas, ¿ya? Se separan lo orgánico de lo inorgánico. En el caso de Tortel también hay puntos verdes que ellos han estado instalando. Hoy día existen 9 puntos verdes en Tortel, instalados, no sé, de hecho en el colegio, en la escuela, en La Posta, por ejemplo, en el mismo municipio, y bueno, otros puntos más dentro de la localidad de Tortel. En el caso de Cochrane, tendría que hacerles un resumen porque en todas las localidades algo hay, siempre algo hay. Entonces... ¿Sabes lo que podemos hacer, Pauli? Podemos enviarles como información detallada de en qué lugares pueden acceder a la información, o sea, a dónde pueden acudir. Exactamente. Sí. Así les queda clarito dónde, pueden ir y se organizan. Sí, pero de todas maneras siempre algo hay que les podría ayudar, y si es que no hay, también puede que hayan emprendimientos que necesiten quizás ese apoyo de algunos materiales o cosas así que pueda ser interesante de poder gestionar. ¿Sabes qué? Aquí Amneris es de Viña del Mar y ella decía que ella tiene que llevar sus residuos directamente, o sea, en el establecimiento aparentemente están trabajando, pero deben acudir de modo personal a dejar sus residuos. Amneris, nosotros no teníamos la información de Viña, pero tal vez si te acercas a la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente en la 5ª región, ellos te pueden entregar más antecedentes o te pueden guiar justamente en el área de residuos o de educación ambiental. Ambos departamentos pudiesen apoyarte en eso. Agradecerle a Bárbara Boniguel, que es del ministerio, que está conectada y nos está entregando mucha información de los links a los cuales pueden acceder quienes están participando en la reunión. Pauli. Una salvedad lo que dijo, ¿cómo se llama? ¿Aymeri? Amneris. Precisamente cuando yo les mencionaba que establecer también los costos que significaba implementar esto, también tiene que ver con eso, porque eso también es un tema de tiempo, de disposición de la persona, o de las personas que estén involucradas en la planificación que se hizo del programa. Porque claro, quizás no tienen la opción de que alguien les vaya a retirar y ellos mismos van a tener que tener el trabajo de ir a dejarlas a algún lugar. Entonces, eso es importante de considerar. Sergio tenía la mano levantada. Sergio, si todavía estás por ahí, estás interesado en intervenir, adelante. Hola, buenas. Bueno, mi nombre es Sergio, yo trabajo acá en un colegio acá en Coyhaique. Y bueno, mi duda primero... ¿En qué colegio, Sergio? En el Alianza Austral. Sergio, sí, claro. Ustedes están implementando un fondo de protección ambiental este año. Sí, así es. Bueno, primero que todo veo que se está grabando. ¿Dónde se va a subir después? Lo que pasa es que no alcanza a escuchar la primera parte de la charla. Justo ya que fue cuando tuvieron el problema de las diapos. Esperemos que en Facebook, la vez anterior, con un taller que tuvimos el lunes, lo pudimos alojar ahí. Ahí vamos a depender de comunicaciones, pero... Esperemos que en Facebook también, si es que se logra hacer. Relacionado a cómo se manejan los residuos dentro de un colegio relacionado al COVID. Hablo de mascarillas, de papel, más que nada eso. ¿Cómo se puede hacer un plan para también incluir a esos residuos que están de ahora actualmente? O sea, el tema de la mascarilla. ¿Cómo se puede hacer? Ya que igual me imagino que otro cuidado, ya por el tema del virus. Exactamente, sí. Tienen otro tratamiento el tema de los residuos que son sanitarios, por así decirlo, ¿ya? De hecho, en la Seremi de Salud tienen un protocolo para poder hacer manejo de ese tipo de residuos.
Yo no lo manejo del todo, pero sí hay consideraciones relevantes, por ejemplo, del uso de siempre de manejar doble bolsa, donde se depositen las mascarillas, por ejemplo, el que va a manipular eso, que tiene que siempre usar guantes, mascarilla también para poder eliminarlo. Y no recuerdo otras más, pero eso sí está dentro de un protocolo que está establecido desde la Seremi de Salud. Pero eso no se puede reciclar. Esos residuos van directamente o sí. Esa es mi duda, más que nada, no el manejo, sino eso, reciclable. Lo que pasa es que tendrían que tener un tratamiento distinto. También yo creo que autorizado por la Seremi de Salud, ¿ya? Porque tendrías que aplicarle algún tipo de desinfectante, cloro, para poder eliminar todo lo que sea microorganismos que estuviesen dentro de estos elementos. Entonces, eso ya requiere obviamente otro tipo de manejo. Y yo creo que tiene que estar supervisado y autorizado por la Seremía de Salud para que tú hicieses ese tipo de manejo, creo yo, por un tema de riesgo. Y claro, si no se hace, obviamente tiene que ser eliminado, ¿no? Perfecto. Bueno, llegamos al final de este encuentro. Agradecemos la participación de todos y todas, la presentación de Paulina, súper clarita para poder entregarles a los establecimientos esta imagen del plan de gestión que pudiesen implementar trabajando el tema de residuos directamente. Esperamos poder encontrarlos en nuestro próximo encuentro que queremos organizar, ya estamos preparando para el mes de junio, el 17 de junio, donde se les va a presentar cómo desarrollar y cómo llevar a cabo el plan de gestión hídrica. Los invitamos aquí, estaban bien detallado el lugar al cual pueden acceder en nuestro ministerio para poder encontrar la información, el manual que les puede apoyar en este proceso de implementación y de trabajo durante el año, tanto en residuos como en eficiencia hídrica o eficiencia energética. Así es que agradecidos por su participación hoy día. Muchas gracias, Paulina, también por sumarte a este trabajo que está desarrollando Educación Ambiental con los establecimientos educacionales. Muchas gracias por la invitación y siempre disponible, obviamente, para poder entregarles información. Lo que vamos a hacer es poder compartir con ustedes también este manual y que puedan acceder a esta información y revisarla tranquilamente para poder trabajarla en sus establecimientos educacionales. Que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias. Chao, que estén muy bien. No, gracias. Muchas gracias a todos. Chao, gracias. Gracias a Gracias. ustedes también. Chao. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Muchas gracias. Todo muy claro. Chao. Gracias. Gracias, Anita. Muchas gracias. Chao, que estén bien. Chao, muchas gracias.